eh, yo quiero hablarte de algo que Dios puso en mi corazón y quiero empezar contándote una fábula que muestra muy bien el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para ti el día de hoy. La fábula narra lo siguiente, dice que habían dos ranitas que eran amigas, iban saltando por el bosque, así como saltan las ranitas, ustedes saben, iban saltando las dos juntas, charlando, cuando tal vez por distraídas no se dieron cuenta que había un hoyo profundo en ese bosque. Así que las dos, al no ver ese tremendo abismo que había, ese tremendo pozo, saltan, se equivocan y caen en ese pozo profundo. Cuando pasa esto, las demás ranitas del bosque todas se unen alrededor del pozo para ver lo que había pasado. Pero el pozo era tan profundo que no podían ayudar a sus amigas, así que empezaron a hablar entre ellas y a decir: es muy difícil que ellas puedan salir de ese pozo, es muy complicado que puedan salvarse la vida, aún aunque salten con todas sus fuerzas, es imposible que puedan salir del pozo. Así que ellos empezaron a gritarles a las dos ranitas que estaban ahí abajo, y mientras ellas trataban de saltar con todas sus fuerzas, sus amigos les decían: no lo intenten porque es imposible que salgan, están muy profundo, solamente se van a lastimar, definitivamente no podrán salir de ahí. Una de las ranitas trató de saltar lo más alto, pero se dio cuenta que no podía, y al escuchar también esas palabras negativas de sus amigas, al final se rindió y murió en ese pozo. Al contrario, la otra ranita que estaba dejando impresionadas a sus demás amigas, porque a pesar de que le decían que no iba a poder salir del pozo, esta ranita seguía saltando con todas sus fuerzas, hasta que llegó un momento que saltó tan alto que logró salir de ese pozo. Para sorpresa de todas las ranitas, ellas se acercan y le preguntan cuál fue el secreto o qué hizo que ella persistiera tanto para lograr salir del pozo. Cuando se acercaron a ella para hablarle, se dieron cuenta que esta ranita era sorda. Así que la ranita tomó un papel y empezó a escribirles en el papel y se los presenta, y el papel decía: les doy muchas gracias porque yo estaba tratando de saltar y cuando estaba a punto de rendirme, yo miraba que ustedes me hacían así desde el pozo y yo miraba que ustedes como que me estaban alentando diciendo que salte, que yo iba a poder salir de este pozo. Así que muchas gracias por todo el aliento que me dieron. Ese aliento que me dieron y esas palabras positivas fueron las que me hicieron salir de este pozo. ¿Y a qué voy con esto? En la vida habrán muchas voces en nuestro interior, muchas voces que continuamente estarán hablando a nuestras vidas. Si esta ranita no hubiese sido sorda y hubiese escuchado a las demás amigas cómo la desanimaban, su destino hubiera sido también la muerte. Mi pregunta aquí es: ¿qué voz tú estás escuchando hoy en tu vida? ¿Una voz de desaliento o una voz de esperanza? Quiero decirte lo siguiente, y hay varias voces que están en nuestra vida. La primera voz es la voz del enemigo. Les decía en una prédica anterior, si tú no estás hablando con Dios, muy seguramente estás hablando con Satanás. Y Satanás continuamente va a querer hablar a nuestras vidas. Satanás es la voz de la acusación, la voz de la mentira, la voz del engaño. Continuamente vendrá a sembrar duda en tu mente. Continuamente vendrá a decirte: es que Dios no tiene un plan para ti, es que Dios no tiene nada contigo, es que Dios nunca podrá perdonar todos esos pecados que has cometido, no deberías venir más a la iglesia. Esa es la voz del enemigo que continuamente estará hablando a nuestro corazón. Pero también existe la voz del mundo, porque el mundo también habla, el sistema del mundo también habla. ¿Qué nos dice el mundo? El mundo nos dice: lo más importante en tu vida es que tú consigas mucho dinero y mucha fama, y eso te hará exitoso. El mundo continuamente te dirá: disfruta tu juventud. ¿Por qué no vas a las fiestas, a los bailes, emborráchate, peca? Al final, cuando seas más viejo, ahí ya le entregas tu vida a Dios, ahí ya decides caminar con Dios. Pero mientras, disfruta tu juventud, no la desaproveches, prueba todo lo que puedas hacer. Esa es la voz del mundo que estará continuamente hablándonos.
También está la voz de las personas. Muchas personas son buenas para nuestras vidas porque nos hablan la palabra de Dios, pero también hay esas personas o esos amigos que intentarán sabotear tu propósito, que intentarán hablar a tu vida para traer duda acerca de Dios. La voz de esas malas amistades te dirán: es que eres muy fanático, es que eres muy religioso, es que en esa iglesia te prohíben todo. Incluso a veces hasta los papás de uno se levantan y le dicen: ¿qué haces metido allá en la iglesia? Deberías llevarte una cama, un sofá allá para que te quedes durmiendo allá. ¿A alguien le han dicho así? Algunos sí, ¿verdad? Y a veces nos van a decir: ¿qué haces metido allá? Es que tú deberías hacer esto o lo otro. Es la voz tal vez malintencionada de las personas que nos rodean. Dentro de eso también está nuestra propia voz, la voz de nuestra mente que muchas veces duda de lo que Dios hará en nuestras vidas. Esa voz que es tu propia voz, que a veces te hace sentir que no eres merecedor del amor y de la gracia de Dios. Pero también hay una voz que es la voz que nosotros debemos tratar de escuchar en nuestras vidas, y esta es la voz de Dios. Por eso he titulado a este mensaje: Dios dice. Levante su mano derecha conmigo y repítalo fuerte y dígalo: Dios dice. Eso, yo quiero saber que usted está despierto. ¿Qué es lo que Dios nos dice a nuestra vida? Esta es la voz más importante que usted tiene que tener en su corazón, la voz de Dios. La voz de Dios que tiene el poder de crear todas las cosas, porque la Biblia dice que en el principio todo fue creado por la voz de Dios. Ustedes han visto últimamente esas transmisiones que hacen de la NASA, ¿sí? que la luna, y que la luna ahora resulta que tiene colores y que de ahí se mira la tierra y todo eso que nos están mostrando. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? Dice que Dios sostiene el firmamento, que Dios sostiene al planeta en la palma de sus manos, lo cuelga sobre la nada. Todo eso fue creado por la voz poderosa de Dios. Si hay una voz que tú tienes que tener presente en tu corazón, es esa voz de Papá Dios. Es esa voz que te puede levantar en el momento más turbio de tu vida. Es esa voz que te puede dar aliento cuando sientes que todo está perdido, cuando sientes que todo está en tu contra. Ahí es donde necesitas la voz de Dios, que vuelva nuevamente a guiarte. La voz de Dios es la fuente de vida. Así que como primer punto, quiero decirte que Dios te dice: no temas. Y quiero hablarte un poco sobre el pueblo de Israel. Como ustedes saben, el pueblo de Israel fue un pueblo escogido por Dios. Dios manda a Moisés para que liberte al pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto. Egipto representa la crueldad. Egipto representa el no ser feliz. Egipto representa tristeza, dolor, y ellos estaban esclavizados en Egipto. Pero Dios hace algo poderoso y envía a Moisés para que empiece a liberar al pueblo. Ustedes han escuchado la historia. Dios envía las 10 plagas y Dios llega a un momento que el faraón tiene que liberar al pueblo de Israel. Así que el pueblo de Israel es liberado. Ellos estaban muy felices porque nunca habían visto tal cosa como esa. Nunca habían visto el poder de Dios manifestarse. Así que ellos iban contentos, felices con Moisés, diciendo: Moisés es el mejor líder que puede existir, el mejor. Ahí se tomaban selfies, las subían en Instagram. Hashtags liberados, liberados por siempre, lejos de la esclavitud. Todos esos hashtags utilizaban ellos y salieron libres de Egipto. Pero la Biblia nos narra lo siguiente, y es que cuando Dios los estaba guiando, llega un momento en que ellos se encuentran con un gran obstáculo, y era el gran mar rojo. Pero para el problema de ellos no era el mar que estaba delante de ellos, sino que cuando se dieron vuelta, miraron a todo el ejército del faraón. Aquellos que los habían dejado libres, ahora estaban ellos listos para la batalla. Los estaban persiguiendo con sus carros, con sus carruajes, con sus espadas. Todo un gran ejército estaba de un lado y al otro lado estaba el mar rojo. La Biblia nos dice en Éxodo 14, versículo 10, dice: mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor, pero Moisés les dijo:
no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Qué tremenda esta escritura. Y yo quiero que usted por un momento se imagine que usted es parte de ese pueblo. Estaba esclavo y ahora está camino a la libertad. Por un lado está el Mar Rojo que no lo puede cruzar, y por el otro lado está todo el ejército del faraón. La Biblia dice que al ver esto, los israelitas tuvieron mucho miedo, tuvieron pánico, porque seguramente ellos pensaron: y ahora nos van a matar. Debimos habernos quedado allá, aunque estábamos esclavos, pero estábamos con vida. Ahora, ¿qué va a pasar con nuestras familias? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? No tenemos carros de guerra, tal vez no tenemos espadas. ¿Cómo vamos a enfrentarlos? Así que empezaron a tener mucho pánico y mucho miedo. Y cualquiera de nosotros que estuviera en esa situación tuviese mucho miedo. Si usted a veces le da miedo a una cucaracha que está por ahí y ya llora del miedo, ¿cuánto más ver a un ejército que viene detrás suyo para acabar con su vida? Así que yo me imagino que tal vez ellos empezaron a hablar entre sí y tuvieron muchas opciones. Dijeron: bueno, ¿qué vamos a hacer? Planeemos algo. Moisés, ¿qué vamos a hacer? Tenemos estas opciones. Aquí a un lado está el Mar Rojo. Uno de ellos dijo: yo opino que nademos todos. Esa va a ser nuestra primera opción. Todos tirémonos al agua, pero no hay suficientes salvavidas. Tal vez algunos no pueden nadar. Es imposible que pasemos el Mar Rojo. Es imposible. Tal vez podremos nadar un poco, pero moriremos ahogados. Así que la primera opción descartada, porque al final iban a morir ahogados. Otro dijo: busquemos otra opción. La segunda opción tal vez va a ser pelear en contra de ellos. Enfrentémoslos. Vamos nosotros y peleemos. Pero tenían algo en contra. Primero, tenían a sus hijos ahí. Tenían a sus mujeres ahí, tenían a su familia ahí, tenían que protegerlos primeramente. Segundo, el ejército de Egipto iban muy recargados, ellos iban con sus armaduras, ellos iban con sus armas. Los israelitas no tenían nada, así que al final esa segunda opción tal vez era igualmente morir. Tercera opción, la tercera opción era rendirse. Tal vez otro dijo: bueno, ¿y si nos volvemos a ellos y nos arrodillamos y les pedimos piedad y les pedimos que nuevamente nos esclavicen, que fue un error haber salido de allá, que nuevamente íbamos a ser esclavos? Tal vez esa era una buena opción para ellos. Pero estas tres opciones, ninguna servía realmente. Y cuarto, estaba la opción que Dios les iba a dar. Y ahora les narro cuál es esa opción. Pero antes que nada, ¿saben algo? Quiero decirte lo siguiente: el problema de nuestra vida, el problema de los procesos no es rendirse. El problema no es rendirse. El asunto aquí es a quién tú te rindes. Porque usted se puede rendir al mundo y ser esclavo, o usted se puede rendir a Dios y ser victorioso. Así que la pregunta aquí es: ¿a quién te estás rindiendo? ¿Qué voz estás escuchando? La opción de Dios era una opción muy simple. El Señor les dice en el versículo 13: no tengan miedo, solo quédense quietos. Esta opción es ilógica. Tal vez ellos preferirían hacer algo, tal vez nadar, tal vez pelear, tal vez correr, pero hacer algo. Pero la opción de Dios era: por favor, quédense quietos. No teman, quédense quietos. ¿Sabes algo? Habrán muchos temores que vendrán a tu vida. Temor en el presente, temor al futuro. ¿Cuántos de nosotros tal vez tenemos miedo a lo que va a pasar? ¿Será que alcanzaré a graduarme de esta carrera? ¿Será que podré triunfar en este sueño que tengo? ¿Será que mi familia va a ser restaurada? ¿Será que yo voy a ser sanado? ¿Será que algún día voy a superar este dolor? ¿Será que algún día pasará esto? ¿Será que en mi futuro las cosas estarán mejor que ahora? Tal vez muchos de nosotros le tememos al futuro, pero cuando ese temor venga, cuando te sientas que
estás en un lugar sin salida, así como el pueblo de Israel, buscando opciones y ninguna opción es buena, yo te pido que elijas la opción de Dios, y la opción de Dios es confiar en Él. Aunque parezca algo ilógico, quedarse quieto parecía algo ilógico, pero esa era la opción que Dios les estaba dando. El miedo muchas veces nos va a paralizar. ¿Qué te ha paralizado? ¿Qué cosas has dejado de hacer por el miedo, por temer a otros? Hay una frase que dice: el lugar más rico o más adinerado en la tierra es el cementerio, porque en el cementerio están muchos libros sin escribirse, muchos inventos sin hacerse, muchas canciones sin componerse. En el cementerio está enterrado todo lo que algún día pudo ser y no fue, a causa del miedo, a causa del temor. Por eso es importante que usted se aferre a esa palabra de Dios que te dice: no temas. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que avanza sin temor. Dile no al miedo. Si a usted le gusta esa muchacha, ese muchacho, vaya y declárese sin miedo. Como dicen por ahí, sin mente como los locos, vaya. Lo peor que le puede pasar es que le digan que no y ya. Pero ¿cuántas veces uno pierde, no solamente en eso, sino en toda su vida, tantas oportunidades a causa de nuestro miedo, a causa de no avanzar? Si usted siente empezar ese emprendimiento, hágalo. Lo peor que puede pasar es que fracase, pero aprenderá una lección, aprenderá qué hacer y qué no hacer. Pero hay gente que se queda pensando toda su vida: ¿qué tal si yo hiciera esto? ¿Qué tal si pusiera esta empresa? ¿Qué tal si avanzara en esto? ¿Qué tal si me le declarara y me dijera que sí? Y piensas tantas cosas y no eres capaz de dar un paso de fe. Porque el temor muchas veces nos paraliza, pero hoy Dios te trajo aquí para decirte: no temas, confía en mí. El versículo 13 dice: no tengan miedo, solo quédense quietos, observen cómo el Señor los rescatará hoy. Y esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. ¿Sabe algo? Lo que me impresiona de esto es que Dios todavía no les había dicho lo que iba a hacer. Dios les dice: yo me voy a encargar de esos egipcios, de sus enemigos. Pero Dios no les dijo cómo lo iba a hacer. Dios no les había dicho que, usted lo sabe, que los egipcios fueron ahogados en el mar, pero porque más adelante lo dice. Pero ellos no sabían eso. Ellos no sabían cómo Dios lo iba a hacer. Porque muchas veces Dios te dice que va a hacer algo en tu vida, pero no te va a decir cuándo lo va a hacer. Muchas veces Dios te va a decir que confíes en Él, pero no te va a decir cómo lo va a hacer. Y en ese momento es donde nosotros debemos aferrarnos a esa palabra en la que Dios nos dice: no temas. Lo segundo que Dios nos dice es: confía en mí. Diga conmigo: confía en mí. El versículo 14 nos dice lo siguiente: el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando en tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Miren esto. Dios les dice: no teman, quédense quietos. Pero después también Dios les dice algo importante y les dice: yo voy a endurecer el corazón de esos egipcios. En otras palabras, Dios iba a hacer también que esos egipcios los persiguieran. Y uno podría decir: ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué simplemente no los liberó y ya dejó las cosas así? ¿Por qué Dios endureció el corazón de los egipcios? ¿Sabes algo? Porque a veces también los no de Dios son bendiciones para nuestra vida. Muchas veces nosotros esperamos que Dios solamente nos diga sí, sí, sí a todo, que nos abra una puerta, que nos abra la otra y todo en bendición, pero no.
Muchas veces Dios tendrá que decir no en tu vida. Muchas veces Dios tendrá que endurecer el corazón de otros para que te cierren la puerta. Muchas veces Dios tendrá que endurecer el corazón de otros aún para que te persigan. Pero en medio de eso, Dios está obrando algo en tu fe. El milagro poderoso de que los egipcios se ahogaran en el mar no hubiera sucedido si su corazón no se hubiera endurecido. Los milagros más poderosos provocados por Dios pasan en los momentos más difíciles de nuestra vida. A veces, para ver un gran milagro de Dios, tendrás que pasar por un gran desafío. Porque los milagros de Dios suceden en la máxima presión de nuestras vidas. Dios les dice: estén tranquilos. Muchas puertas que se cerrarán en tu vida son Dios guardándote. Muchas personas que te dijeron no, es Dios guardándote. Muchas relaciones que no se dieron, es Dios guardándote. Dios guardándote de que usted después se pegara la qué llorada y el qué dolor y el qué sufrimiento. Dios guardándolo. Hay cosas que Dios va a cerrar en tu vida. Hay algunos no de Dios que tenemos que recibirlos, aunque tal vez no con agrado, porque tal vez el no de Dios no nos agrada. Pero ese no de Dios nos cuida. Ese no de Dios te va a proteger en tu camino. Los egipcios estaban a punto de atacar al pueblo de Israel, pero en medio de eso Dios les dice: confíen en mí, estén tranquilos. Qué impresionante esto. ¿Quién puede estar tranquilo cuando lo están persiguiendo para matarlo? ¿Quién puede estar tranquilo mientras enfrente está un gran mar? ¿Quién puede estar tranquilo en esa situación? Pero ¿sabes algo? Dios quiere que tú aprendas a confiar en Él. La fe en Dios se desarrolla en los momentos difíciles de la vida. La fe en Dios tal vez no la podrás ver cuando todo está bien. Cuando todo está bien es fácil creer. Cuando todo está bien es fácil cantar una alabanza y decir: me hiciste libre, y saltar. Cuando todo está bien es fácil hacer eso. Pero cuando todo está mal, cuando todo está en tu contra, qué difícil es levantar las manos y decirle a Dios: aún en medio del dolor, yo voy a confiar en ti. Esa es la fe que Dios quiere que desarrolles. Así que lo segundo que Dios te dice es: confía en mí. Lo tercero que Dios dice es: no desmayes. Dígale al que está a su lado: no desmayes. Si lo ve que se está durmiendo, dígale más fuerte: no se desmaye. Isaías 41:10 dice esta gran promesa, y si usted quiere tomarle foto, tómele foto, guárdela para su vida, y dice: no tengas miedo. Si alguien puede levantar su mano derecha y recibirla, dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Dios está contigo en medio de la prueba. Así que, joven, quiero decirte: no desmayes. Aunque el proceso sea difícil, aunque lo que estés atravesando sea complicado, Dios necesita procesar tu fe. ¿Sabes algo? ¿Sabía usted que las águilas, cuando tienen sus polluelos, llega un momento en que ellas toman a sus polluelos, las toman entre sus garras y lo levantan al polluelo lo más alto que pueden volando? Y llega un momento mientras están en las alturas que sueltan al polluelo, y el polluelo va hacia abajo en picada, cayendo. Pero mientras el polluelo va cayendo, el polluelo necesita empezar a abrir sus alas, y en menos tiempo de lo que él tal vez pensaría, empieza a abrir sus alas y empieza a tomar vuelo. Muchas veces Dios tendrá que hacer eso en nuestras vidas. A veces pareciera que Dios nos ha soltado. A veces pareciera que Dios nos ha dado la espalda. A veces pareciera que ese proceso nunca se va a acabar, que ese dolor nunca se va a acabar. Y uno dice: pero Dios mío, ¿dónde estás tú? ¿Dónde están las promesas que tú me diste? ¿Sabes algo? Dios necesita probar tu fe. Dios necesita procesar tu fe.
Dios quiere que tú aprendas a depender de Él. ¿Sabes por qué? A veces tú te sientes solo, a veces tú te sientes que tus amigos, tu círculo, aún tu círculo se ha alejado de ti y te sientes que estás luchando solo. A veces Dios permite todo eso porque Él quiere que aprendas a depender de su presencia. Él quiere que aprendas a depender únicamente de Él. Y a veces Dios mismo te va a quitar cosas. Y cuando Dios quita cosas de nuestra vida, obviamente eso va a causar en nosotros dolor. Perder cosas siempre va a doler, pero es parte del proceso de la formación de Dios. Pero en medio de ese proceso Dios te dice: no desmayes. Y es algo a lo que nosotros llamamos muchas veces los desiertos. Los desiertos vienen también de parte de Dios. Si no, la Biblia no dijera que Dios llevó a Jesús al desierto. Muchas veces Dios es quien te lleva al desierto para enseñarte, para formarte. El desierto significa el lugar de nuestro proceso, pero el desierto también es el lugar donde más vemos la gloria de Dios. ¿Saben algo? Y si me pueden colaborar con el piano. ¿Saben lo que pasa en el desierto? Cuando el pueblo de Israel pasa el mar abierto y pasa en dos, Dios los introduce al desierto. El desierto tal vez es un lugar desolado. En el desierto ellos no tenían un lugar estable donde vivir. Tenían que aguantar tal vez el calor, tenían que aguantar la sequía. Pero saben que en el desierto el pueblo de Israel miró cómo salía agua sobre la roca. Uno de los grandes milagros, que fluyera agua sobre la roca, lo vieron en el desierto. En el desierto ellos vieron cómo del cielo caía alimento para ellos, caía algo llamado maná. En el desierto pasó eso. En el desierto ellos pudieron ver cómo Dios les proveía de todo. En el desierto ellos pudieron ver cómo su vestido nunca se envejeció, sus sandalias nunca se envejecieron, pero todo eso pasó en medio del desierto. Benditos sean los desiertos que nos muestran la gloria de Dios. Pueden ser dolorosos, pueden ser traumantes tal vez. Pueda que sientas que no vas a salir de ese desierto. Pero yo tengo una buena noticia para ti, joven, y es que en ese desierto verás la gloria de Dios. En los desiertos es donde ocurren los milagros más poderosos de Dios. Y los desiertos te enseñarán que cuando estés en la meta, que cuando estés cumpliendo ese sueño, que cuando hayas salido de ese desierto podrás recordar que un día estuviste ahí y que el único que estaba contigo era Dios, sosteniéndote, alimentándote, dándote fuerzas. Y podrás ser agradecido y decir: Dios lo hizo conmigo, y si no fuera por Dios yo no lo hubiera alcanzado. Los desiertos son parte necesaria en nuestras vidas. A ninguno de nosotros nos gusta estar en el desierto. A ninguno nos gusta ser procesados. A ninguno nos gusta sentir el dolor del proceso, el dolor de la pérdida. Pero en medio de tu proceso hoy Dios te dice: no desmayes. Sigue intentando, sigue levantándote. Tal vez sientas que ya no puedes más. Tal vez sientas que ese pecado te ha esclavizado tanto que no puedes levantarte. Lo has intentado una y otra vez y vuelves a lo mismo. Pero Dios te dice: no desmayes, yo estoy contigo. No desmayes, joven. No desmayes, sigue creyendo. El desierto puede ser soledad, frustración, dolor. Al no ver tal vez la respuesta de Dios aún, al ver que tal vez nos sentimos solos. Pero en el desierto muchas veces tendrás que hablar un lenguaje de fe. Muchas veces en el desierto, en mi vida, he tenido que hablar de que Dios provee cuando hay necesidad. En mi vida he tenido que hablar de que Dios sana cuando hay enfermedad. En mi vida he tenido que hablarles a otros de que Dios sana los corazones heridos cuando mi corazón mismo ha estado herido. Pero eso es lo que produce el desierto. El desierto te forma, el desierto obra para bien. Dios te dice: no desmayes. Abraham esperó muchos años para tener su promesa a su hijo Isaac. Moisés estuvo 40 años en el desierto siendo un don nadie, donde nadie lo conocía. 40 años estuvo Moisés en el desierto hasta que Dios lo llamó. David, antes de ser rey, pasó persecución, fue perseguido, fue amenazado, se tuvo que esconder en cuevas antes de ser rey. José duró casi 12 años en la cárcel antes de ser el gobernador de Egipto.
Todos esos son los procesos de nuestra vida. Y yo no sé cuándo Dios vaya a obrar lo que te dijo que Él va a hacer en tu vida. No lo sé. Pero de algo sí estoy seguro, y es que Dios nunca miente. Que Dios nunca falla. Dios nunca va a incumplir a sus promesas. Si Dios te dijo que Él iba a hacer algo en tu vida, créelo, porque Él lo hará tarde o temprano. Él lo hará. Él te sacará de ese desierto. Él te sacará de ese proceso. ¿Cuántos pueden decir amén? Y lo cuarto que quiero decirte, es: Dios dice, yo lucharé por ti. Te quiero recordar los anteriores puntos. Dios dice, no temas. Dios dice, confía. Dios dice, no desmayes. Y por último, Dios dice, yo lucharé por ti. Éxodo 14:22 dice: entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores y con los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer, el Señor miró el ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que le resultara difícil manejarlos. Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios. El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. El 28 dice: enseguida las aguas se volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y sus conductores. El ejército completo del faraón. No sobrevivió ni uno solo de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. En cambio, el pueblo de Israel caminó por en medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios. Aquí podemos ver una imagen, quiero que la podamos colocar. Algo así pasó. O sea, lo que pasó fue algo sorprendente. Uno no alcanza a captar, pero lo que la Biblia nos dice es que el pueblo iba caminando y a sus lados habían muros de agua. Y ellos estaban literalmente caminando en medio del milagro de Dios. Aquellos que habían tenido antes temor, aquellos que se habían sentido acorralados, aquellos que habían sentido miedo, aquellos que iban a desmayar, a desfallecer, estaban caminando por el milagro, en medio del milagro. Y lo más sorprendente es que aunque los egipcios entraron también ahí, cuando el pueblo salió de ahí, dice la Biblia que Dios ahogó a todos los egipcios. Y Dios cumplió la promesa que les había dicho: a esos egipcios que ven hoy, jamás los volverán a ver. Yo le estoy hablando hoy a un joven que está luchando contra algo en su vida, que se siente perseguido, atacado por algo, que siente que la situación en su casa no cambia, que la situación con sus padres no cambian, que sientes que todo está en tu contra. Aquello que ves en tu contra, Dios te dice, jamás lo volverás a ver, porque ese Dios poderoso, aquel que abrió el mar en dos, será quien también te levante a ti y será también quien te haga caminar por medio del milagro que tú estás necesitando. Dios está a tu favor. Dios pelea por ti. Dios es tu defensor. Él es tu Padre. Tal vez sientes que nadie está de tu lado. Tal vez sientes que nadie pelea por ti. Tal vez sientes que nadie te está ayudando. Ni siquiera tus propios padres a veces pareciera que están a tu favor. Pero hay alguien que te conoce. Hay alguien que te ha visto. Hay alguien que conoce tus luchas, tu dolor, tus desiertos, tus lágrimas, tu tristeza, tu soledad. Hay alguien que conoce tu proceso. Y ese alguien es Dios. Y Él te dice, no temas, confía, no desmayes. Yo pelearé por ti.